Bien, pues vamos a leer ahí en el Salmo 90. Salmo 90. Son 17 versículos. Y dice así la palabra de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y sí, en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bien, el título de la predicación de esta mañana es Contemos los días con sabiduría. Contemos los días con sabiduría. La vida es un regalo valioso que se nos da, y aprender a contar con sabiduría cada uno de ellos nos ayuda a vivir con propósito y con gratitud para con Dios. Acabamos de terminar un año que, conforme escuchamos algunos testimonios el domingo pasado, pudiéramos preguntarnos, ¿qué uso le hemos dado a la vida que Dios nos dio? ¿Qué hicimos este año que honró o deshonró al Señor? También podríamos decir, ¿cuál es el balance final de nuestras vidas al término de este año? Y debemos darle gracias a Dios porque vimos durante el año pasado el amor y la misericordia para con Dios. Pero también una gratitud en el corazón porque en mi caso particular, el año pasado murieron 3 personas que conocí. Una de ellas era de mi edad y 2 eran más chicos que yo. Entonces, la vida no la tenemos comprada, pero gracias a Dios por cada día que nos da. Gracias porque vemos su amor para con nosotros. Y a lo mejor nosotros era el momento de partir, pero no lo fue. Dios tiene propósitos para con nosotros. Entonces, a Dios
le agradó darnos una vida. Este año nuevo que empezamos, lo empezamos con ese recordatorio de ir y predicar el Evangelio, ir y ganar las almas, propósito que es de parte de Dios y que es un privilegio, el hacerlo es una gran responsabilidad. De ahí que debemos orar los unos a los otros para que seamos instrumentos en las manos de Dios. Sin embargo, es triste porque vemos cómo hay personas que desperdician su vida, desperdician el tiempo, les falta sabiduría, no caminan en integridad y tienen consecuencias de vivirlo así. Sin embargo, vemos una y otra vez cómo Dios nos ama de tal manera que siempre nos está invitando a que le sigamos, a que vivamos conforme a sus mandamientos, que los guardemos en el corazón, que los pongamos por obra. ¿Para qué? Para que así no nos enfoquemos un tanto a vivir en lo temporal, que no tiene valor alguno, sino nuestros ojos estén puestos hacia lo eterno, ¿verdad? Hacia lo verdadero, a lo que perdura. Este Salmo 90 es un salmo que el Espíritu Santo inspiró a Moisés, de la misma manera que vemos a un Moisés utilizado para que hoy tengamos los primeros cinco libros de la palabra de Dios. Y podemos ver cómo se nos menciona cómo el creyente puede vivir sus días aquí en la tierra, que sabemos que la vida es fugaz. Ahorita estamos, mañana no. Aunque decimos, tenemos tantos años, pero si los ponemos al margen de la eternidad, la vida del hombre es poca. La verdad que no tenemos mucho tiempo como a veces queremos decir, ¿verdad? Que ya tenemos tantos años. Por ejemplo, ahora que vi a Oscar y a Marco al hablar el tema de la salvación, yo les decía eso, ¿sabes qué? Parece que tuviéramos todo un futuro por delante, pero aparte de que parece tener ese futuro por delante, es corto, pero también, quién sabe si lo vamos a tener. No sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Yo, por ejemplo, de la garganta estuve más o menos la semana pasada y hoy amanecí un poquito peor del estado y digo, híjole, pues quién iba a pensar eso, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden venir a nuestras vidas. Entonces, vemos cómo aquí Moisés, por ejemplo, vivió 120 años. La vida de Moisés la podemos enmarcar en 3 etapas. Los primeros 40 años los vivió en Egipto, donde fue educado con los mejores maestros de la época, y eso lo hizo tener sabiduría en palabras, como nos dice Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y luego después pasó, de estos 40 años que sale de Egipto, pasó 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Yetro. Y luego en sus últimos 40 años, Dios lo llamó a pastorear a una nación rebelde y contumaz, al pueblo de Israel, que más o menos andaba una población de 2 millones de habitantes. De modo pues que cuando él dijo, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, pues Moisés, con todas estas experiencias que tuvo durante estas etapas que hablamos de 40 años, pues lo puede hacer con toda autoridad.
Cuando contamos nuestros días, encontramos un gran aprendizaje. Y eso es lo que debemos hacer, contar nuestros días. Y en primer lugar, al contar los días con sabiduría, aprendemos cuán breve llega a ser la vida. El Salmo 90:10 nos dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, dice. Pero también a ciertas edades ya luego empiezan los dolores, ¿verdad? Ahorita que escuchaba a Ricardo y a César, pues yo también tengo dolores y una vez que fui con el médico, le digo: doctor, fíjese que el medicamento que me ha dado, pues no me está funcionando bien, será otro. Y me dice el doctor: bueno, arquitecto, es que ya también la edad cuenta mucho, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿verdad? Ya el cuerpo se desgasta y empieza a padecer, pero pues gracias a Dios porque podemos refugiarnos en Él, ¿verdad? Y seguir adelante. Entonces, el plan original de Dios era que nosotros viviéramos para siempre. Recordemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto planteaba que el hombre fuera inmortal, pero el hombre pecó. El hombre perdió la comunión con Dios y no solamente enfrentó una muerte física, sino también una muerte espiritual. Se separó de Dios. Pero luego vemos cómo la misericordia de Dios se hace presente y hace un plan perfecto en su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que lo reciba en su corazón, sea perdonado de todos sus pecados y tenga la vida eterna. Pero después de la caída del hombre, podemos ver cómo hasta hoy en nuestros días, por muy claro que es el Evangelio, que lo compartimos, con el deseo en nuestro corazón de que las personas vengan al arrepentimiento, vemos con tristeza cómo se rechaza este precioso regalo que es la vida eterna en el Señor Jesucristo. Pero no desmayamos en ese sentido, sino que al contrario, ¿verdad? Nos presentamos cada vez más, que haya esa oportunidad de predicar al Señor Jesucristo, y tenemos el mismo deseo de que las almas se conviertan al Señor Jesucristo, y oramos por ello, oramos por nuestros familiares, oramos por nuestros amigos, por nuestros vecinos, y así debemos de mantenernos para que se haga eficaz la predicación del Evangelio, y el deseo es que veamos aquí nuevas personas alcanzadas para Cristo. Y podemos ver cómo a través de la historia del hombre, después de la caída del hombre, podemos ver ahí en las Escrituras cómo hubo personas que vivieron 950 años, 700 años, y luego fue bajando el número de años. Hasta vemos algunas personas como Moisés, que vivió 120 años. La Escritura aquí nos dice que 70, los más robustos 80 años. Hoy en día vemos personas que pasan los 90 años. Me acuerdo de mi suegra, vivió 90 años. Ahorita la mamá de uno de los compañeros de arquitectos acaba de cumplir 95 años. Digo, hay esos casos, pero el promedio, si decimos que una persona tiene 80 años, de verdad le damos gracias a Dios, porque son muy buenos años. Pero, ¿qué tanto recapacitamos en esto? ¿Qué tanto pensamos de que
decimos 80 años, pero comparados a la eternidad no es nada. Es un pequeño granito de la arena que hay en el mar. Porque la eternidad, pues, ¿cómo contarla, verdad? Y nos dice aquí en el versículo 9 del Salmo 90, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. O sea, ¿cuánto puede durar un pensamiento? Yo creo que no duramos mucho tiempo, ¿verdad? En un pensamiento. Algunos segundos, porque pensamos en algo y luego ya viene otra cosa y luego de esa cosa viene otra. Entonces, dice, nuestros años son como un pensamiento, son rápidos. Entonces tenemos que hacer mucha conciencia que los años que tenemos aquí en realidad son muy pocos y que los debemos estar dedicando al 100% al Señor, vivir conforme a su voluntad. Así que a lo que llamamos toda una vida, ese proceso de nacer, crecer, envejecer y morir ante los ojos de Dios es un instante. Es rapidísimo. Es como la neblina, ¿no? Es la escritura, ¿verdad? Que ahorita está y al rato desaparece. Estaba yo recordando, por ejemplo, hay una fotografía, yo tendría algunos 8 años, iba caminando en el centro con mi papá, y hay de esos fotógrafos que tenían cámaras instantáneas y nos tomó una. De eso hace ya 52 años. Pero la verdad es que la vida se va rápido. Ahorita mi papá ya está con el Señor. Entonces, y luego veo cómo van las generaciones avanzando, ¿no? Los abuelos. Conocí a una bisabuela y a los abuelos y mis papás y es rápido, la vida es fugaz. Es un abrir y cerrar de ojos. La vida es tan breve que al pasar al año así lo confirma, ¿no? Escuché de algunos de ustedes decir, qué rápido se fue este año. Este año voló. Mira, ya estamos en un nuevo año, celebrando un nuevo año. Por eso qué importante que nos detengamos y veamos por lo que es lo más importante en nuestra vida. Y lo más importante en nuestra vida es que estemos en íntima comunión con el Señor, que estemos viviendo para Él cada momento, conforme a su palabra, confesando nuestros pecados, que no haya nada que estorbe en esa íntima comunión y sobre todo, ¿qué es lo que quiere Dios para con nosotros, para cada uno de nosotros en esta vida? ¿A alguno nos ha de tener alguna tarea en especial? Sí. A todos nos pide que prediquemos el Evangelio también. Vayamos y prediquemos el Evangelio, vivamos en esa íntima comunión con nuestro Dios. Contemos los días con sabiduría en segundo lugar. Aprendamos cuán real es el Dios que amamos. Nos dice el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Cuando más avanzamos en esta vida, somos más sensibles a que nos espera el regreso del Señor con un menor tiempo, ¿verdad? Cuando cumplimos sobre todo un año, ¿no? Es muy frecuente escuchar, cumplí un año más, pero gracias a Dios porque es un año menos para la venida del Señor. Y así es, efectivamente. Avanzamos en nuestra vida, pero también sabemos que nos espera una eternidad
con el Señor allá en los lugares celestiales. Y hace no mucho, yo creo que hace unas 2 semanas, vi un artículo donde se están descubriendo nuevas galaxias. El hombre está interesado en viajar por el espacio, pero pues es muy limitado, porque si pensamos en dónde está el tercer cielo, pues estamos hablando que son distancias donde el hombre pues no ha podido llegar. Sin embargo, qué precioso es que nuestras oraciones llegan hasta su presencia. Fíjense, y sobre todo un día, cuando estemos con el Señor, conoceremos muchas cosas de las que ahora no conocemos. Dice el versículo 2 de nuestro pasaje: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No hay un tiempo que podamos decir de la existencia de Dios cuando Dios inició, ni creo que lo habrá, pero sabemos que Dios es eterno. Y siendo un Dios eterno, siendo el creador de todas las cosas, ¿cómo no va a conocer a detalle todo lo que tú y yo podamos presentar en esta vida? Por eso qué bendición es cuando vemos y observamos los cielos y vemos la creación de Dios, podemos concluir y decir: Señor, ¿por qué te fijaste en mí? ¿Quién soy yo para que hayas puesto tus ojos en mí? Para que hayas mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Y el Señor Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, definitivamente pensó en cada uno de nosotros. Pero parece que esto también no nos mueve, ¿verdad? Pareciera que eso no nos mueve. De decir, oye, veo los cielos, veo las promesas de Dios, veo que es un Dios eterno, y parece ser que eso no nos pudiera estar moviendo a que estemos agradecidos con Dios por esta preciosa salvación y por el íntimo compañerismo que tenemos con Él. Porque dice la Escritura en el versículo 4, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Entonces, ¿cuántos años tiene el universo? Bueno, lo primero que decimos es que es tan viejo como lo hace ver la ciencia, ¿no? Me llama la atención que cuando vemos datos así, de por ejemplo, de la vida del hombre aquí en la tierra, luego hablan que tiene millones de años, ¿no? Cuando, pues lo que la Biblia nos habla es, pues que a lo mejor alrededor tendrá de unos 6,000, 10,000 años más o menos. Pero, pues, la ciencia quiere hacer al universo, pues, muy, muy viejo, ¿no? Pero pues no lo sabemos, son especulaciones. Mejor es recordar que el Señor es el yo soy. La verdad es que cada año que nos pasa deberíamos adentrarnos más y más en el Señor y vivir conforme a su voluntad, porque Él es cuidadoso para con nosotros. Dice el versículo 1 que Él es nuestro refugio. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios ha tenido cuidado de su creación de generación en generación. Y podemos ver ahí las genealogías que aparecen en los evangelios de Mateo y Lucas, cómo desde Adán hasta el Señor Jesucristo son muy específicas esas genealogías, cómo Dios sí está observando a sus hijos y cómo tiene cuidado de nosotros. Entonces, qué importante es que siempre estemos siendo obedientes
al Señor y que pasemos a ser una generación que se mostró así para con el Señor, que no fue una generación que fue indiferente, ¿verdad? Como vemos en el pueblo de Israel, por ejemplo, esa generación que pasó por el desierto, vemos cómo fue una generación egoísta, una generación que quiso hacer su propia voluntad, una generación que no guardó los mandamientos de Dios, y vemos cómo sus hechos tuvieron consecuencias, ¿verdad? Sin embargo, vemos a ese remanente fiel a Dios, que guardó sus mandamientos, que vivió agradando al Señor, y vemos cómo eso trajo la bendición de que otras generaciones vinieran a su conocimiento hasta hoy en nuestros días, que nosotros le conocemos y que ahora le alabamos y le glorificamos. Si hablamos de nuestro trabajo en particular, por ejemplo, pues yo he escuchado de cómo Dios usó al señor Emilio Anderud, cómo vino a México, cómo predicó el Evangelio, cómo preparó a jóvenes, de los cuales le damos gracias a Dios porque Héctor es uno de ellos. Héctor, después de estar en la Ciudad de México, vino a Tijuana, se predica el Evangelio, recibimos nosotros el Evangelio y ahora tenemos la seguridad de salvación. Y le damos gracias a Dios por ello. Pero si se fijan, es un conocimiento de unos años para acá, ¿verdad? No tenemos más conocimientos. Por ejemplo, ¿quién enseñó a Emilio? ¿Quién enseñó al que enseñó a Emilio? ¿Quién enseñó al que enseñó al que enseñó? El que enseñó a la persona que enseñó a Emilio. Entonces son muchas generaciones, pero vemos cómo Dios tiene el cuidado de que el Evangelio se predique y que las almas se ganen. A veces no nos detenemos en pensar, oye, todo lo que sucedió a través de las generaciones para que nosotros hoy en día estemos gozando de esta salvación, porque de veras no lo hubiéramos conseguido por más esfuerzos que hubiéramos hecho de una manera personal o por más esfuerzos que hubiéramos hecho juntos. Nunca hubiéramos obtenido esta salvación que se obtiene gracias a esa preciosa sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces podemos ver que el pueblo de Israel, que duró 40 años en el desierto, supo que Dios era su refugio. Y lo único que tenían que hacer ellos era depender del Señor. Pero el pueblo de Israel, por más que vio todas las maravillas de Dios, podemos ver cómo el pueblo de Israel no lo aprovechó. No gustó de ello. Y no gustó de ello porque no quiso. Tan solo el querer es bien importante, ¿verdad? Dice ahí Juan 5:40, les dice el Señor Jesucristo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es lo único que faltaba, que ellos hubieran querido. Yo me acuerdo que cuando se me compartió el Evangelio al principio no quise, pero luego después quise. Y cuando quise vi cómo Dios me perdonó de todos mis pecados y me dio la vida eterna. Así también ahora en mi vida, también, Señor, quiero servirte, quiero agradarte, quiero vivir para ti. Vemos cómo Dios está guardándonos y está bendiciéndonos. Contemos los días con sabiduría. En tercer lugar, porque aprendemos la eficacia de ese quebrantamiento espiritual que es necesario para nosotros. Nos dice el Salmo 93, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres.
Moisés vivió suficiente para conocer el poder de Dios, pero también de la rebelión de Israel. En ese largo pastoreado de Moisés por el desierto, vio las veces que fue Israel sometido al quebrantamiento por sus propias faltas. Los años pasados, en esa inhóspita condición, mostraron a Moisés cómo ser un instrumento útil para Dios, para traerlos al Señor. Y vemos cómo las aflicciones del pueblo de Israel trabajaban para que ellos vieran que eran consecuencias de su pecado, pero también para que vieran que Dios estaba ahí presente. Y aunque el Dios era rebelde y pecaban contra él, vemos cómo el pueblo, Dios ahí estaba interesado en el pueblo de Israel. Tenía propósitos para el pueblo de Israel. Esos 40 años que estuvieron en el desierto, esa generación que murió en el desierto, no era necesario que hubieran quedado allí, sino que ya estaba la tierra prometida para que poseyeran de ella. Pero también Dios no podía darles esa tierra prometida a causa de su pecado, a causa de su rebelión. Y por eso toda esa generación se quedó ahí en el desierto. Luego vino la siguiente generación, que también no se mostró para con Dios, pero sí había un remanente fiel. Y no era fácil, ¿verdad? Porque vemos a los líderes cómo batallaban de una y otra manera para conducir al pueblo. Y iban con Dios y le decían a Dios lo que estaba pasando. Pero Dios estaba ahí con ellos, tratando, siendo paciente, siendo misericordioso, para que se volvieran a Él. Y hoy en día es igual. Vemos a un Dios que no nos paga conforme a nuestros hechos. Vemos a un Dios que es paciente para con nosotros. Y eso nos quebranta en el corazón. Y decimos, Señor, gracias por tu misericordia para conmigo. Gracias porque eres un Dios de nuevas oportunidades. Y el que se nos invite en este inicio de año a predicar el Evangelio y que vengan almas convertidas al Señor Jesucristo, va implícito el que estemos analizándonos en nuestro interior y ver si hay algo que esté estorbando para inmediatamente confesarlo delante de Dios, estar limpios delante de Él y ser un instrumento útiles en sus manos. Ninguno estamos exentos de los que estamos por lo menos aquí. Necesitamos entonces analizarnos delante de Dios para que Él nos use con su poder. Entonces, ¿para qué la Escritura nos habla de que el creyente debe vivir con un espíritu quebrantado, verdad? Por ejemplo, si vamos a Isaías 57:15, la palabra de Dios nos dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La humildad del corazón, el quebrantamiento del corazón. Y luego, si vamos ahí al Salmo 51, en el versículo 17, nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón
contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Me llamó la atención que César hizo la mención del corazón contrito 2 veces, si no mal recuerdo. Y qué importante es que nos mantengamos así. El Salmo 51 es un salmo que es de David, y David le falló al Señor, pecó contra Dios. Pero David fue restituido. ¿Por qué fue restituido? Porque David confesó su pecado después de cómo Dios utilizó a Natán, ¿verdad?, para enfrentarlo. Y podemos ver cómo fue quebrantado, se puso a cuentas con Dios, y vemos cómo Dios vuelve, ¿verdad?, a tener ese íntimo compañerismo con Dios. Sigue siendo el rey de Israel, sigue sirviendo a Dios, y le damos gracias a Dios por la vida que se nos manifiesta en la Escritura a través de David, de las decisiones que tomó, de cómo se dejó conducir por el Señor, cómo tuvo victorias ante grandes batallas que ahora nosotros nos encontramos. Y también podemos ver en la vida de David que él esperó los tiempos de Dios. ¿Se acuerdan con Saúl? Él no, el puesto no era pequeño, era un reinado. Pero él decía, Dios tiene su tiempo, no mi tiempo, los tiempos de Dios. Y yo creo que así debemos ser ahora, ¿no? Esperar en los tiempos de Dios. Contemos los días con sabiduría, en cuarto y último lugar, porque fieles son las promesas de Dios, que podemos obtenerlas sin duda alguna. Nos dice el Salmo 13:14, Salmo 90, 13 y 14. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Moisés sabía que Dios estaba airado con su pueblo. ¿Cuántas veces al año llegamos a ver algún mal que golpeó a nuestra familia, que golpeó a nuestras vidas? Y revisamos, ¿verdad? Y hacemos cuentas si estamos haciendo algo mal. Queremos estar a cuentas con Dios y queremos recibir sus bendiciones. Y a veces pasamos por aflicciones muy insoportables. De hecho, aquí en el grupo ha habido creyentes que han pasado por momentos difíciles de salud. Pero qué bendición es que vemos el testimonio de estar dependiendo de Dios, buscando al Señor, de tal manera, como nos decía Ricardo hace rato, que el dolor, pues ahora lo ve de tal manera que ya no lo perjudica, ¿verdad?, sino que le da gracias a Dios, se goza en el Señor, y así lo ha sobrellevado durante mucho tiempo. Lo mismo como se comentaba el apóstol Pablo, ¿no?, que al tener ese problema en sus ojos, al final él concluye, porque así era la voluntad de Dios, concluye que se va a gozar en sus debilidades. Y así deberíamos de ser, ¿verdad? Siempre gozarnos en el Señor. En el Señor no hay despropósito alguno. Todo tiene propósito. A veces no lo entendemos rápidamente, pero luego el Señor nos lo muestra. Él no se queda, Él no lo guarda, Él no lo revela. Y entonces entenderemos sus razones, sus propósitos, y nos seguiremos gozando en Él. ¿Cuántas bendiciones no tuvimos el año pasado?
muchas. ¿Cuántas bendiciones podemos tener este año también? Muchas. No quitemos pues la mirada del Señor, estemos siempre con los ojos puestos en Él. Nos dice los versículos 16 y 17 del Salmo 90. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos. La palabra que dice aquí la Escritura, aparezca, es una manera de decir que se haga tu obra realidad en nuestras vidas. Aparezca es una manera de decir que se haga realidad tu obra en cada uno de nosotros. Ninguna otra cosa debemos desear que se haga la obra de Dios en cada uno de nosotros. Porque ciertamente a veces nuestra confianza está sola puesta en el hombre, está puesta en los recursos materiales, está puesta, por ejemplo, en el trabajo. Ah, sí, tengo un trabajo seguro, pues vivo confiado, pero luego que perdemos ese trabajo, se ve la realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al no tener esos ingresos, nos empiezan a faltar cosas y entonces empezamos a actuar mal. Entonces, ¿qué es lo que te mantenía aparentemente bien? Pues eran los recursos, ¿verdad? Los recursos materiales. Pero cuando estos faltan, la confianza debe seguir puesta en el Señor y ver por qué Dios lo permite. Como también la cosa contraria, por qué Dios permite tener recursos en abundancia, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con esos recursos? Al final, tanto lo uno como lo otro debe de ser para la gloria de Dios. Que en cada situación que nos encontremos debe de ser para la gloria de Dios. Porque tenemos esa confianza de que Dios está con nosotros, que Él ha empezado una obra en nosotros y Él la terminará, como nos dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y deseamos, ¿verdad? En nuestro corazón, debemos desear en nuestro corazón siempre darle la honra y la gloria al Señor. La gloria de Dios es el asunto que más bien le hace a un cristiano verdadero. El apóstol Pablo pidió allí en 2 Corintios 3:18 ser transformado de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando esa gloria la vivimos de una manera continua, constante, el resultado será que Dios confirmará la obra de sus manos en cada uno de nosotros. ¿Cuántos quisiéramos vivir bajo la gloria de Dios? No hay bendición mayor que esta. Entonces inclinemos siempre nuestro corazón a vivir conforme a su voluntad. En conclusión, tomando en cuenta que la vida, según la perspectiva de este salmo que leímos, se mueve dentro de lo temporal y de lo eterno, dentro de la brevedad y lo que permanece, la conclusión a la que debiéramos de llegar cada uno de nosotros es lo que nos dice el versículo 12. Enséñanos
de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es la gran oración que le pide a Dios que nos ayude a organizar nuestra vida para que en cada situación, en cada etapa de nuestra vida, siempre hagamos su voluntad. Ya concluyó un año, empieza un año nuevo. Ya no perdamos esos tiempos en cosas que no aprovechan, sino, o en esas, ¿cómo les dicen? En esas, una vez a una persona le escuché cuando le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Ah, aquí matando el tiempo. O sea, perdiendo el tiempo, ¿no? Como veíamos, el tiempo es valioso, es corto. Debemos aprovechar bien el tiempo. Debemos aprovecharlo aplicando los principios bíblicos a nuestra vida en cualquier área en los que nos encontremos. Debemos aprovechar bien el tiempo predicando el evangelio a las personas que están a nuestro lado, regalándoles un folleto, abriendo una plática con ellos, hablarles del Señor Jesucristo. Tal vez te rechacen, no lo dudo, pero ahí estás tú con esa disposición en tu corazón. Debemos de pedirle al Señor que en estos días, muchos días, porque el año apenas empieza, que nos ayude a contar nuestros días, para que en nuestro corazón, ¿verdad?, abunde su palabra y vivamos por ella. Necesitamos un corazón dispuesto para con Dios, para que en nuestro diario vivir, pues se vea la sabiduría de Dios, se vea la presencia del Señor Jesucristo, que ya no se vea nuestro yo, ¿verdad? Que ya no vean a Óscar, que ya no vean a César, que ya no vean a Ricardo, sino al Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Cómo viviremos este año? ¿Cuál será nuestra evaluación cuando en el 2026 lo veamos terminado y volteemos hacia atrás y digamos, esto hice para el Señor? ¿Cuál va a ser tu evaluación? Yo espero que sea una evaluación agradable al Señor, llena de frutos que honren y glorifiquen al Dios, como también frutos de labios de otras personas que vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Dios les bendiga.